Escobar, que es el ingeniero que hemos requerido desde nuestra producción. Lo saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes para ambos, para la audiencia. Mucho se ha hecho hincapié en todo este tiempo en restablecer la Ruta 3 tal cual se encontraba al momento de su ruptura. ¿Esto es técnicamente posible? Sí, de alguna forma sí. Digamos, evidentemente es esperable algún tipo de asentamiento, generar este tipo de fenómenos, este tipo de deslizamiento de talud. Tienen un proceso de mucha movilidad al inicio y después va mermando. Adicionalmente a esta zona, el trabajo que se hizo es generar un terraplén en base como para darle más sustentabilidad, más equilibrio. Obviamente son todas condiciones críticas, digamos. ¿Por qué críticas? Porque hay que en un futuro llegar a mejorar todo lo que es defensa costera, hay que ver cómo se controla un poco lo que es escurrimientos en distintos niveles en esa zona, no solamente superficial, sino subsuperficial, por algún nivel que pueda generar alguna desestabilización de la zona, ¿no? Que es un poco lo que venía en realidad sufriendo el tramo. Nosotros cuando se pavimentó este tramo allá por fines de los 90, existía una pendiente relativamente uniforme y las cunetas uno veía que escurría el agua. Con el tiempo fuimos viendo que en la zona donde estaba el deslizamiento empezó a estar más baja de a poquito y se encharcaba el agua ahí, todos lo podríamos notar, ¿no? Evidentemente estos suelos van sufriendo asentamiento en el tiempo que van generando deformaciones de ese tipo. Por lo pronto, bueno, habrá que tener alguna mirada un poco más a futuro también, quizás algún control del suelo más frecuente y tener, digamos, un relevamiento constante de lo que puede ser a futuro el movimiento del suelo. Sí, más que relevamiento y seguimiento, es como plantearse, bueno, un estudio más en profundidad que uno pueda cuantificar. Normalmente en todo lo que es taludes uno trata de generar una situación de equilibrio límite y de ahí tratar de mejorar. Hablamos de seguridad, de coeficiente de seguridad se llega a cuantificar y en función de distintas metodologías geométricas, trenes y demás, uno va mejorando ese equilibrio, ¿no? Pero bueno, ese es un estudio que se debe realizar a posterior de esta solución, que es cuanto antes habilitar el área y después buscar la forma de mejorar o incrementar esa estabilidad, ¿no? La base o las características que tiene este tipo de suelo al pie del cerro, cercanías del mar, es en general apto para la instalación de una ruta nacional, para una circulación intensiva como la que a diario suele observarse. Y de pronto es lo que se tiene, ¿no? No es que uno pueda optar por pasar por otro lado. Es de alguna forma lo que se tiene, y lo que hace el hombre cuando las condiciones no son las ideales es buscar con esta serie de obras, de medidas, generar esa seguridad. Nosotros acá tenemos un proceso que es netamente natural, que es el efecto del mar, que en la medida que no lo controlamos nos va erosionando a pie y nos lleva a una situación de desequilibrio de esta zona, que es una zona ya con un deslizamiento antiguo. Este deslizamiento se dio dentro del gran deslizamiento del 95. Entonces, si por una cuestión cambia un poquito el frente de olas, hay una erosión por lluvias, hay una infiltración, van siendo todos factores que generan este desequilibrio. Si uno controla esos mecanismos de desequilibrio, lo que hace es controlar y hacer viable, digamos, más allá que no se hizo gran defensa, y bueno, la defensa logró que la zona sea transitable por 25 años. El tema es que las situaciones se tienen que manejar con cierta previsibilidad, si no se generan este tipo de colapsos, ¿no? ¿Y qué,
¿Y qué implica el paso de camiones, por ejemplo, por el peso que utilizan para transitar y esta cantidad que diariamente, tanto de sur a norte o viceversa, transitaba en ese sector? No, no, ¿No? es despreciable. Imagínese que usted un metro cúbico de suelo, o sea, 1 por 1 por 1, pesa de ese tipo de suelo, andará en 1.400 kilos. O sea, una lonjita de 1 metro de alto tiene más carga que los camiones, ¿no? O sea, en términos de suelo no es el problema. Eh, yo creo que el problema más crítico de los camiones es el efecto sobre el flujo de tránsito, no sobre la carga. Vuelvo a decir, está muy claro que el proceso de desequilibrio lo generó la lesión del pie en función de la acción del mar. Es así de clara la situación. ¿Qué podría haber generado o mantenido más equilibrio? Y por ahí el control de agua, justo la línea esa de afloramientos que vemos abajo del Chalehuergo, apunta ahí abajo, al medio del talud, en la zona. Si de alguna forma no hay agua y el pie se erosiona, va a resistir más, pero aunque no haya agua, tarde o temprano se cae el talud. Es la naturaleza misma. Usted recorre todas las costas, hacia el norte, hacia el sur, donde hay acción del mar, lo que va haciendo es retrocediendo el acantilado. Bueno, seguramente serán muchas las sensaciones, inclusive de quienes transiten por el lugar, que harán su propio análisis y tendrán su propia mirada. ¿Qué es lo que hay que saber técnicamente como hecho destacado dentro de este proceso de reparación que ha tenido esta línea de aproximadamente 150 metros, que bueno ha sido objeto de los trabajos por parte de Vialidad Nacional? Sí, digamos, por ahí para ejemplificar, nosotros hace más años estamos pasando por el camino del Centenario, que tiene un deslizamiento del talud, que está en movilidad. El tramo que está sin pavimentar es porque constantemente se mueven esos 200 metros, y mientras no haya agentes que generen un daño en el pie, bueno, eso va buscando un equilibrio y cada vez se va a ir estabilizando más. Y se genera el tránsito por encima de esa zona, ¿no? Estamos transitando arriba un deslizamiento en movimiento. Que sería bueno una situación mucho más endeble de la que va a presentar a partir de su reapertura de la Ruta 3. No diría endeble, imagínese que usted, una vez que hay un gran movimiento, es como energía que se disipa y ya el movimiento es más pequeño, sigue, es como una situación le decimos un movimiento, una rotación, va moviendo lentamente. Hay factores como el agua, sobre todo, que pueden movilizar un poco más, pero bueno, no existe una gran movilidad ahí y se hace transitable la zona. La Ruta 3, el problema, vuelvo a insistir, fuerte, es descuidar la defensa del pie y la acción del mar, ¿no? Ingeniero, ¿y cuál sería a partir de ahora la opción más cercana a una solución definitiva? Se habla de esta alternativa del viaducto y de algunas otras obras, quizás un poco más complejas, pero que le darían eficiencia a la circulación en este sector tan crítico de la ciudad. ¿Cuál es la idea que usted comparte respecto a esto? Mire, como que para empezar a hablar de movilidad y flujo de tránsito, ya no hay que ver la sección Cerro Chenque, la sección deslizada, porque en general, cuando todos veníamos hacia kilómetro 4, 5, a esta hora, de hecho, o antes, hace un mes, hace 2 meses, usted salía del centro, pasaba esa sección y recién en la contracurva, antes de subir a la estación, empezaba el problema de tránsito. O sea, tenemos problemas muy serios en kilómetro 3/4, tenemos problemas muy serios en microcentro, tenemos problemas serios entre el centro y 13 de diciembre. Entonces, como que tenemos que pensar que el sistema se tiene que adecuar a eso. Evidentemente, toda obra que quite tránsito empieza a sumar. Ahora, si vemos la ciudad y lo estudiamos como un sistema, vamos a ver que la ciudad se densifica en la costa, hay demanda de uso de suelos en toda la zona costera, desde kilómetro 8, Caleta, Córdoba, hasta el sur.
y los emprendimientos inmobiliarios, edificios, la zona centro y en adyacencias se dan en la franja costera. Podemos ver, esto es como un modelo a escala real, decíamos con algunos colegas estos días, de ver cómo se mueve la gente, y el colapso y la demanda fuerte está entre el kilómetro 3 y el centro, la loma, como que hay el cordón costero demanda, porque si el Roque anda relativamente aliviado, cuando llegamos a Saavedra hacia La Prida sale poca gente, no es que sale mucho, o sea, el cordón costero tiene una demanda altísima. Mi visión es que tenemos que buscar generar permítame la palabra, un caño costero que pueda canalizar la demanda. Evidentemente, si seguimos empujando, no hacemos nada para que esa demanda costera decrezca, no va a haber caño que resista. Entonces, si bien hay que ir mejorando ese eje costero, debemos generar medidas para, de alguna forma, minorizar la demanda en el tiempo. Entonces, kilómetro 3 va a haber que hacer, digamos, como que hay posibilidades en cuanto a obras. Uno puede decir, bueno, dupliquemos y vayamos por la zona costera en kilómetro 3, veamos cómo dividimos. Ahora, kilómetro 3, la zona costera es de alguna forma una playa que yo me resisto a perderla. Si le metemos un flujo de tránsito importante en la zona costera, es como que empezamos a alterar el posible disfrute de esas franjas, ¿no? Como que soy más de la idea de buscar obras que en kilómetro 3 de tipo puentes, trincheras, que puedan salvar situaciones y puedan asegurarnos una vía de una capacidad importante. El problema es, nosotros llegando a la costa, del centro, la costanera, tenemos este problema que es la estabilidad del cerro. No hay problemas mayores hoy de capacidad, pero cuando llegamos al microcentro es como que no tenemos mucha posibilidad de mejorarlo. Entonces hay el análisis es, che, ¿por dónde nos vamos acá? Claro. Entonces ahí es donde en su momento Vialidad dice, bueno, y eligió esa solución de salirse, esquivar el centro, no era un esquivar solamente a la zona de inestable, sino esquivar al microcentro. Nos vamos por fuera de la ciudad y entramos por zonas de nuevas defensas y así salimos rodeando la ciudad. Entonces, todo lo que fue el trabajo de viaducto, en realidad el viaducto eran estos 1.200, 1.400 metros, pero arrancaba en Palacio y terminaba la 26, tratando de generar este caño nuevo que pueda encauzar toda esta demanda. Paralelo a generar una vía con mejor resolución, evidentemente debemos hacer hincapié en mejorar el sistema de transporte público, que se educa a la gente a usarlo y a dejar de usar el auto. Debemos buscar conectividades internas. Yo ni siquiera apuntaría a definir de qué tipo, sino mejorar, no sé, el camino de la Caballeriza. Y hay que buscarle alguna vuelta para mejorarlo, que sea más seguro. El camino del Centenario y la llegada, no podemos llegar a Petrovelli con esas pendientes. Evidentemente hay que reformular esa llegada, ver cómo se pueden ir mejorando ese tipo de vías que van a terminar siendo secundarias, que por su geometría no aceptan caudales altos de tránsito. Zona de y evidentemente sí. El camino, esta circunvalación del Roque González que hablamos, aporta lo suyo, pero fíjese que si uno, lo que decíamos, hacia la Prida o hacia el sur, sí hay, pero el volumen está en la franja costera, ¿no? Pero ese anillo va a ayudar a descomprimir o a seducir a hacer otros viajes. Entonces todo un combo, una batería, evidentemente poder desviar cierto flujo de camiones en la zona de Salamanca y canalizarlos hacia Pampa el Castillo, y por ahí va a bajar, nos va a colapsar en parte la 26, pero va a ayudar. Entonces hay que ir viendo. Lo más complejo es resolver estas situaciones